Una de las primeras cosas que nosotros hacemos antes de ir a un lugar especial es elegir la ropa con la cual vamos a ir, que nos vamos a poner. Depende el plan que tenemos, a dónde vamos a ir ese día, con quién nos vamos a reunir, dónde pensamos ir, ¿sí? No es lo mismo un empresario que tiene que vestirse de una manera formal para dirigirse a las oficinas. Pensemos en un ejecutivo, pensemos en el presidente, en alguien que se mueve en un ámbito formal. No es lo mismo un soldado que se tiene que preparar para ir a la guerra. No se va a poner la misma vestimenta, pero sí se va a poner una vestimenta especial. O no es lo mismo ir a una fiesta de gala, ¿sí? No es lo mismo, cada situación demanda una vestimenta especial, particular, que se usa en ese contexto especial, ¿sí? Es más, la vestimenta a veces hasta controla la manera en que nos comportamos, ¿sí? Estamos vestidos de gala, los niños le decimos ciertas directrices y ellos pueden estar haciendo las cosas y miran su ropa y dicen, bueno, estoy de gala, digamos, ¿sí? Tengo que no correr, controla de cierta manera muchas veces hasta la manera en cómo uno se mueve, cómo uno se comporta, ¿sí? Pero no podemos vivir con esa ropa especial. O sea, no podemos ponernos todo el día esa ropa. Una vez que termina esa ocasión especial, uno llega a casa, lo que primero quiere hacer es cambiarse, ¿sí? Ponerse una ropa más cómoda para descansar, para también cuidar la ropa que tenemos. Es una ropa temporal, uno la cuida o uno la usa de vez en cuando, pero es una ropa especial, ¿sí? Pero hay una vestimenta que tiene un alto costo, que nos fue pagada por nosotros, que no se desgasta con el uso y cuanto más la usamos mejor nos queda. Es una ropa que todo cristiano debe usar en todo tiempo. Sea que estemos en el trabajo, sea que estemos en el campo de batalla, sea que estemos en nuestras casas, en la comodidad de nuestras casas. Creo que en especial en la comodidad de nuestras casas donde más se hace énfasis el uso de esta ropa. Y el mensaje esta noche es: vistámonos de Jesucristo, ¿sí? Esto no es algo opcional, no es algo temporal. Debemos vestirnos de Jesucristo todos los días del año, las 24 horas del día, ¿sí? Vistámonos de Jesucristo. Romanos 13, versículo 11, leemos: y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Sí? El mensaje de esta noche, vistámonos de Jesucristo. El primer punto es hora de levantarnos. El segundo punto es, debemos desechar toda mugre y finalmente debemos vestirnos de lo mejor, ¿sí? Es hora de que nos levantemos, ¿sí? Ese es el primer punto. Y si prestamos atención, cada una de las cosas que vemos es un llamado a la acción, tanto al levantarnos como desechar toda mugre, así como vestirnos de lo mejor. Todo demanda el ejercicio de nuestra voluntad, ¿sí? Implica un esfuerzo de nuestras partes, ¿sí? Es un claro llamado a la acción en cada una de las cosas, ¿sí? Y el versículo 11 nos dice, conociendo el tiempo que es hora de levantarnos del sueño, ¿sí? Lo que está expresando acá Pablo en estos versículos es que es algo urgente, algo que no lo podemos postergar más. Es algo urgente que nos despertemos. El tiempo es limitado, la oportunidad es breve, el tiempo para poder escuchar y obedecer es ahora mismo. Ya no hay tiempo para ser apáticos, para vivir autocomplaciéndonos o para ser indiferentes a las cosas del Señor. Ya no hay tiempo. Es hora de levantarnos del sueño. Y según la Enciclopedia Británica, sueño es un estado, presten atención, de
inactividad con pérdida de la conciencia y una reducción en la capacidad de respuesta a los eventos que suceden, ¿sí? Cuando estamos dormidos es un estado en el cual hay una inactividad con una pérdida de conciencia, con una reducción de la capacidad para responder a los eventos que suceden, ¿sí? Ya no hay tiempo para estar dormidos espiritualmente, lo que está diciendo Pablo. Por lo que Pablo nos está llamando a levantarnos de este sueño espiritual, de la inconsciencia, de la falta de respuesta, de la inactividad con respecto a Dios. Dejemos de dormir ya. La noche está avanzada, se acerca el día, el tiempo, este presente tiempo de oscuridad, de pecado, de tristeza se está llegando a su fin y se acerca una era sin fin, una era de luz, de santidad, de alegría. Estamos más cerca de nuestra glorificación que cuando comenzamos la carrera, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que ser entendidos de los tiempos. Primera Crónica 12:32. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos de los tiempos, dice, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos, ¿sí? O sea, entre el pueblo de Israel habían hombres que eran entendidos de los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer y cuyos dichos seguían todos sus hermanos, ¿sí? Estos hombres eran entendidos de los tiempos, tenían la capacidad para poder discernir y comprender los acontecimientos y las situaciones en las que vivían, así como también tenían sabiduría para tomar decisiones. Capacidad no solamente para entender, sino que también tenían capacidad para actuar en consecuencia. Ya no hay tiempo para seguir durmiendo espiritualmente, para estar distraídos o para poder ser indiferentes. No podemos vivir un cristianismo mediocre perdiéndonos de todas las bendiciones que Cristo logró para nosotros. No podemos vivir un cristianismo mediocre perdiéndonos todas las bendiciones que Cristo logró para nosotros. Si este tiempo has estado durmiendo espiritualmente, si has estado siendo indiferente a las cosas espirituales, creyendo que tienes el derecho a hacerlo porque durante tu tiempo pasado te has esforzado lo suficiente, ya es momento de que despiertes. Es tiempo para que vivas de acuerdo a la altura de lo que Cristo logró. No en vano Cristo vino y dio su vida por nosotros. Él no solamente vino a perdonarnos, Él no solamente vino a pagar por lo que nosotros hicimos, no solamente vino a librarnos de las consecuencias de nuestro pecado o de la condenación eterna, sino que Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Cristo quiere que nosotros vivamos nuestro cristianismo en la plenitud de lo que Él ha logrado por nosotros. Y una de las primeras acciones a la hora de despertar es que debemos desechar toda mugre espiritual. ¿Sí? Este es el segundo punto, ¿sí? Debemos desechar toda mugre espiritual, todo lo que mancha el nombre del Señor, todo lo que nosotros como nueva persona que somos en Cristo, todo lo que mancha esa nueva persona que somos en Cristo debemos desecharlo, ¿sí? Desechemos las obras de las tinieblas, es hora de no proveer más para los deseos de la carne. Versículo 12 dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. Versículo 13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. No proveáis, finalmente dice, para los deseos de la carne. Versículo 14 al final, ¿sí? La imagen es, podemos ver de un soldado, podríamos decir de que se ha manchado con el lodo del pecado y es hora de que se despoje de esa ropa sucia. Desechemos, abandonemos, renunciemos, es una exhortación a que nos arrepintamos de las obras de tinieblas. A todos
los pecados que pudiéramos haber incurrido, es hora que los desechemos. Si hemos pecado en pensamientos, si hemos pecado en nuestras actitudes, si hemos pecado con palabras, es hora de arrepentirnos. No podemos seguir durmiendo siendo indiferentes a la exhortación del Señor, no podemos seguir siendo indiferentes al llamado del Señor. Nuestro Señor no se complace ni se deleita que nosotros andemos en pecado. El Señor no se complace cuando nosotros andamos indiferentes a su palabra, indiferentes a tener una relación con Él. Es más, en Efesios 4:30 habla de que incluso el Espíritu Santo se contrista por causa de nuestro pecado. Lo habla en términos de una exhortación y dice: no contristéis, o sea, no entristezcáis al Espíritu Santo con el cual fueron sellados, ¿sí? Y acá en Romanos no encontramos una lista exhaustiva de pecados de los cuales debemos despojarnos. No son los únicos tipos de pecados. Encontramos a lo largo de las cartas diferentes pecados. Colosenses 3, 8 y 9, versículo 8 y 9 de Colosenses capítulo 3 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. En sí, en el contexto, podríamos decir de que debemos despojarnos de toda falta de amor, ¿sí? ¿En qué se resumía, según Cristo, la ley? En amar, ¿sí? Es más, si podemos decir en el amar al prójimo es la manera más evidente, porque ¿cómo vamos a amar a Dios? ¿Cómo decimos que amamos al prójimo que vemos? No podemos amar, o ¿cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos? ¿Sí? Y al prójimo, no. El amor al prójimo resume toda la ley, todo lo que venía diciendo anteriormente. Todo lo que decía anteriormente, nuestro trato para con las personas se resumía en el amor al prójimo, ¿sí? En nuestro trato con nuestros hermanos, en el trato con las personas extrañas, en el trato con los gobernantes. En todo momento, la manera de manifestar todo lo que venía diciendo Pablo en nuestro trato con otros, se resumía en esto, en amar al prójimo, ¿sí? En el amor uno no hace daño, no existe el mal. Por lo tanto, podemos decir de que Pablo está exhortando que dejemos esa falta de amor. Es una exhortación constante a despojarse continuamente de todo pecado. Y hay algo claro, es que muchos de nuestros pecados, si no prácticamente todos, los ejercemos voluntariamente, ¿sí? Hay un ejercicio de nuestra voluntad cuando nosotros pecamos. Ya sea porque vamos deslizándonos, escogemos no estar en comunión con el Señor, escogemos no meditar en su palabra, vamos escogiendo un camino que seguir y vamos enfriándonos y vamos siendo más sensibles y vamos siendo tentados por distintas cuestiones. Pero en todo pecado está involucrado nuestras voluntades, ¿sí? Cuando pecamos, estamos optando, podemos decir, ponernos ropas sucias. Salmo 109, 18 dice: se vistió de maldición como de su vestido, ¿sí? Se vistió de maldición como de su vestido, ¿sí? Habla de que voluntariamente se vistió de la maldad de su pecado, ¿sí? El salmista está diciendo que voluntariamente se vistió de la maldad de su pecado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos pecando, nos estamos vistiendo de ropa sucia, y Pablo dice: desechen, ¿sí? Despojémonos de toda mugre espiritual, desechemos de todo lo que nos contamina. Por lo tanto, tenemos que ejercer nuestra voluntad para rechazar las obras de maldad. Por lo tanto, esto implica un esfuerzo en nuestra parte.
para rechazar todo pensamiento, para rechazar toda actitud pecaminosa. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos para no proveer para nuestra carne. Esto no es un llamado a dejar de comer, aunque a mí no me vendría mal, pero es un llamado a no proveer nada que incite a nuestra vieja naturaleza, ¿sí? No proveamos en nada aquello que incita a nuestra vieja naturaleza. No proveer para la carne es no proveer para el pecado, ¿sí? El pecado que se origina en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras emociones, en nuestra voluntad. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando nosotros andamos en el Espíritu no estamos proveyendo para el pecado, ¿sí? Cuando andamos en el Espíritu no estamos andando en la carne. Es el contraste que lo vemos en Gálatas, ¿sí? Y en este sentido, nosotros tenemos que ser conscientes en este llamado al proceso de santificación, de que cuando hablamos de santidad, cuando hablamos de justicia, la Biblia nos habla en dos aspectos, al menos en dos aspectos. Hay uno indicativo y hay otro imperativo, ¿sí? Hay uno que describe nuestra situación espiritual y hay otra que nos exhorta a que hagamos algo. Hay una realidad posicional, podemos decir. Hay una santidad, hay una justicia que ya la tenemos por lo que Cristo hizo. Posicionalmente ya somos santos. Si hemos creído en Cristo ya somos santos. Hemos sido apartados por Él, para Él. Ya somos justos por lo que Él ha hecho. Pero también debemos perseverar en vivir en justicia y con rectitud, por ejemplo, ¿sí? En 1 Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Cómo está diciendo Pablo a los hermanos de Corinto? Santificados, está hablando de una situación posicional, llamados a ser santos. Y hay un llamado a una vida práctica, ¿sí? Pero si son santificados, ¿cómo van a ser? Se relacionan y son diferentes llamados. Posicionalmente están apartados, han sido apartados por Dios, pero son llamados a caminar en santidad, ¿sí? Y ese llamado a la santidad diaria es lo que llamamos la santidad práctica, ¿sí? Así también, en cuanto al vestirnos de Cristo, en un sentido ya hemos sido revestidos de Cristo. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados de Cristo estáis revestidos. Ya hemos sido revestidos de Cristo, en un sentido. Pero en otro sentido debemos vestirnos diariamente de Él, y ese es el llamado que nosotros encontramos en Romanos. Es un resumen de los capítulos 12 al 14, es un llamado a la santificación. El llamado a vestirnos de Cristo es un llamado a la santificación práctica, ¿sí? A ser santos. Y aunque somos una nueva criatura en Cristo, aunque las cosas viejas pasaron, mas son hechas todas nuevas, aún así nosotros somos exhortados a una vida de santidad práctica. La santidad práctica no es un estado que lo alcanzamos y listo, sino es algo que constantemente estamos persiguiendo, ¿sí? Constantemente, diariamente estamos creciendo y yendo en este proceso de santificación. Y esto da lugar a nuestro tercer y último punto. Debemos vestirnos de lo mejor, ¿sí? Y Pablo presenta dos maneras de vestirnos. Versículo 12, la última parte dice: vistámonos las armas de la luz. Y finalmente dice: vistámonos de Cristo, ¿sí? Esto es un proceso continuo, el de ir desechando la mugre y vistiéndonos de lo mejor, porque si ustedes prestan atención, dice versículo 12: la noche está avanzada, se acerca, desechemos las obras y vistámonos de la luz. Y al final dice: vístanse de Jesús y no proveáis para los deseos de la carne. En un sentido lo nombra primero a desecharnos y vestirnos, y después vístanse y desechen. Es un proceso constante.
de estar constantemente desechando todo lo que nos contamina, todo lo que perjudica nuestro crecimiento espiritual, lo que no ayuda a nuestro proceso de crecimiento, desechemos y vistámonos de aquello que sí nos ayuda, ¿sí? Entonces, en sí, al despojarnos de todo pecado, en sí es un llamado a que voluntariamente nos sometamos a Cristo, ¿sí? Al hablar de vestirnos de las armas de luz, es un llamado a estar equipados para poder vencer la tentación, no es algo pasivo en nosotros. La santificación no es algo pasivo en nosotros. No es que simplemente ocurre y listo. Encontramos en Efesios 5, del 15 al 17, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Vivimos en un mundo con desafíos, con dificultades, por lo que es importante no desperdiciar el tiempo en cosas sin valor, sino usarlo en cosas que tienen un propósito y un valor eterno. Esa es la exhortación que encontramos de aprovechar bien el tiempo. Los días son malos. Tenemos que ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Para esto es necesario tener una relación cercana con Dios, conocer su palabra, buscar su guía a través de su palabra y buscar su guía en nuestras vidas a través de su palabra, ¿sí? Efesios 6:11 continúa diciendo: vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Sí, tenemos una lucha espiritual. Cuando vimos Efesios dijimos que no podemos exagerar ni tampoco podemos minimizar este aspecto espiritual en nuestras vidas. Hay personas que todo es espiritual, todo es culpa de Satanás, nada es culpa de su pecado. Y hay otros que minimizan a tal punto que son indiferentes o no son conscientes de que hay un ser espiritual que busca destruirnos. Cuando nosotros deseemos vivir piadosamente, cuando deseemos vivir como corresponde, cuando deseemos amar a nuestras esposas cuando deseen someterse a sus esposos, hijos cuando deseen obedecer a sus padres, cuando deseemos amar a los hermanos de la congregación, vamos a encontrar una lucha espiritual, una oposición, ¿sí? Dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, dice Efesios. Es por eso que nosotros tenemos que vestirnos con las armas de luz, con toda la armadura de Dios, porque es una guerra. ¿Sí? Vístanse de las armas de luz, dice Pablo. Desechen las obras de maldad. Esto es una guerra, vístanse con las armas de luz. Para esto es necesario, como dije, tener una relación con Dios. Y Efesios 6:13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado, estar firmes. ¿Sí? El llamado a vestirnos con las armaduras de Dios es para estar firme ante los ataques del diablo y para que cuando llegue ese día malo, cuando llegue la tentación, cuando lleguen los días difíciles, cuando lleguen esos momentos que podemos decir que nuestra fe pueda tambalear, cuando se den situaciones que escapan de nuestro control, nosotros podemos estar firmes, preparados para cuando lleguen esos días difíciles, cuando tenga que partir un ser querido, cuando tengan que darse situaciones que realmente comprometan, que nos parezcan difíciles, podemos estar firmes. Segunda de Corintios 2:11, presten atención, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué está diciendo Pablo? Nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Estamos atentos, alerta, es algo espiritual.
Estamos en guerras. Muchas son las estrategias de Satanás. Y nosotros estamos en guerra no contra débiles hombres, sino contra fuerzas de maldad, contra seres perversos, más poderosos que nosotros. Y aunque es verdad que Cristo le venció en la cruz, el enemigo ya está vencido, nuestra victoria ya está garantizada. Si hemos creído en Cristo, nadie nos va a apartar de Él, nadie va a poder robarnos la salvación, no vamos a perdernos porque en Él estamos seguros. Aún así, hay una lucha constante con ese enemigo. Aunque la victoria ya está dicha, finalizada, él va a seguir pataleando y tratando de dañarnos. John MacArthur dice: el creyente no preparado se convierte en un creyente derrotado, que procura servir al Señor con su propia sabiduría y fuerza. Un creyente no preparado se convierte en un creyente derrotado, que procura servir al Señor en su propia sabiduría y fuerza. Efesios 6:14 continúa diciendo: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salvación, la espada del Espíritu, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica del Espíritu. Tenemos que estar armados, preparados, listos para poder resistir a la tentación, es lo que nos dice Pablo, ¿sí? No podemos andar con ropas sucias. El llamado a despertar es un llamado de urgencia. Tenemos que ponernos lo mejor. No tenemos que salir a comprar. No es que ahora nos invitan a un lugar especial y tenemos que salir a comprar, gastar plata en comprar una ropa que no tenemos para poder adaptarnos al ambiente en donde vamos a estar. No es necesario gastar nada. No tenemos que hacer nada que el Señor no nos haya provisto, ¿sí? No tenemos que salir a buscar algo que no lo vamos a encontrar, el Señor nos provee. Y ese es el llamado de estas noches, a vestirnos de Cristo. No nos vestimos para un evento especial, sino que nos vestimos para todo momento. No es un amuleto, no es usar algo que nos asemeje exteriormente a Cristo, no es simplemente comportarnos cada día como para que las personas crean que somos cristianos, no es un comportamiento externo, sino que el llamado es a parecernos más a Cristo, a forjar nuestro carácter al carácter de Cristo. Ese es el llamado a vestirnos de Cristo. Es un llamado a parecernos más a Cristo. El vestirnos de Cristo representa entonces ese crecimiento espiritual continuo de aquellos que hemos creído en Él. A medida que nosotros crecemos, esa vieja vestimenta de pensamientos, de hábitos pecaminosos va siendo desechada continuamente. Y esa vestimenta de justicia, de verdad, de santidad, de amor va creciendo. Nuestro propósito principal es vestirnos cada día del Señor Jesucristo. Cada día. Ya fuimos vestidos cuando creímos, en un sentido posicional podemos decir, estamos revestidos de Él, pero también debemos vestirnos a diario. Debemos vivir conforme a lo que ahora somos en Él. En cierta manera es como un llamado a comportarnos de la manera en la cual estamos vestidos, ¿sí? Como cuando dijimos que la vestimenta muchas veces restringe la manera en la cual nos comportamos y en cómo actuamos. Si estamos vestidos de gala, actuamos de acuerdo al ambiente, de acuerdo a la situación. Esto también es así. Ahora estamos vestidos de Cristo y nos comportamos como seguidores de Cristo. Colosenses 3:12, en cierta manera, el carácter de Cristo tiene que seguir siendo formado continuamente en nosotros. ¿Sí? Colosenses 3:12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados,
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. ¿Sí? Fíjense, está hablando acá de que va a ser difícil, que vamos a tener diferencias, que vamos a tener que soportarnos unos a otros, que muchas veces vamos a lastimarnos unos a otros, y dice perdónense unos a otros. Hay un ejercicio constante de morir a nuestros deseos y adaptarnos a lo que ahora somos en Cristo, ¿sí? Y vístanse del amor, que es el vínculo perfecto de lo que venimos hablando. Entonces ese llamado a desechar todas las obras de maldad y vestirnos es básicamente seguir el amor, arrepentirnos, comprender de que tenemos una deuda constante de amor con las personas que nos rodean. Somos deudores, como vimos el domingo pasado. Ahora, ¿qué tan urgente, qué tan importante es el llamado que Pablo nos hace, que el Señor nos hace en esta noche? A despertar, a despojarnos de toda mugre, a vestirnos de Cristo. Es un llamado que no lo podemos postergar. Si nosotros nos ponemos a pensar en la vida de David, ¿cuándo dirían ustedes que fue el momento más peligroso para David? ¿Cuando era joven? ¿Cuando él tenía que cuidar a las ovejas? Podemos decir, bueno, era un tiempo peligroso porque él tenía que enfrentarse a leones. Alguno dirá, bueno, cuando tuvo que enfrentarse a Goliat, el ejército de Israel le tenía miedo a Goliat, no se quería enfrentar a Goliat. Estaba un pequeño con una honda enfrentando a un gigante experto en guerra, un momento sumamente peligroso en su vida, podemos decir. O quizás podemos decir durante su vida posterior, él vivió situaciones peligrosas con Saúl, que procuraba matarlo, él estaba escondido en las cuevas. Pero aunque todas estas situaciones fueron peligrosas en la vida de David, hay una que fue la más peligrosa de todas, y fue cuando él estuvo ocioso. Siendo rey, todo el ejército estaba yendo a la guerra, al combate, y él por su parte descansando en el palacio, salió al balcón, codició a la mujer de su prójimo, estuvo con ella, luego indirectamente mandó a matar a Urías. Y no era un momento que él estaba en guerra, era un tiempo en el que todos iban a la guerra y él no fue. Un tiempo de ocio. Espiritualmente hablando, la etapa más peligrosa espiritualmente hablando de David fue el tiempo de ocio. Y es así que nosotros podemos comprender la urgencia del llamado en Romano y la exhortación de Pablo de despertar ya de nuestro sueño espiritual, de no estar ociosos espiritualmente. Es un tiempo peligroso cuando estamos ociosos. Podemos pensar, no pasa nada. David puede decir, bueno, no pasa nada, acá estoy seguro. No estoy en la guerra, no estoy enfrentando a leones, no estoy enfrentando a Goliat. Pero las consecuencias de sus acciones marcaron su vida y su familia. Es hora de despertar del ocio espiritual. Debemos deshacernos de todo lo que contamina nuestras vidas y debemos cultivar todo aquello que nos ayuda cada día a parecernos más a Cristo. Va a demandar un esfuerzo de nuestra parte. Es una lucha contra un mundo de inmoralidad. Nosotros no tenemos una lucha contra personas. Es una lucha contra seres, contra un mundo que se opone al Señor, contra los principios. Es una lucha contra los principios de este mundo caído. Es una lucha contra nuestra propia naturaleza caída. Es una lucha contra un enemigo poderoso, sumamente perverso. Esta guerra no es con nuestra fuerza, sino con la fuerza y el poder del Señor. Y si la salvación no fuera segura, si la esperanza no fuera firme, la situación sería devastadora para nosotros. Pero tenemos las armaduras del Señor, el casco, el yelmo,
que no pueden traer paz, que no pueden traer seguridad. Y a pesar de la seguridad que tenemos en Cristo, de que nadie nos va a quitar la salvación y que en Él estamos seguros, aún así demanda un esfuerzo en nuestras partes. Es un llamado a despertar, a vestirnos constantemente, porque el Señor quiere que nosotros vivamos nuestra vida en plenitud. Él vino para que tengamos vida, y no simplemente que la tengamos, sino que la tengamos en abundancia. El Señor no quiere que vivamos nuestra cristiandad de manera mediocre. Oramos. Dios Padre, yo te doy gracias por Cristo, por esta seguridad que tenemos, Señor. Las tentaciones que enfrentamos a diario son grandes, Señor. En la era en la cual vivimos, la distracción es una de las mayores luchas que tenemos, quizás, es la distracción. Pero esto es un fuerte llamado a no estar ociosos ni distraídos. Ayúdanos, Señor, a comprender la urgencia, ver el peligro, Señor. Nuestra familia, nuestros matrimonios, nuestra relación con nuestros hermanos, nuestra relación con nuestros familiares. Siendo afectada en la manera en que vivimos. Yo te ruego, Señor, que podamos ser luz en este mundo, que podamos traer gloria y honra a tu nombre, que podamos vivir el tiempo que nos resta de una manera plena, porque Cristo logró bendiciones eternas para nosotros. Y Él quiere que comencemos en esta vida a disfrutarlas en plenitud. Te alabamos. En nombre de Jesús. Amén.